5 familias perdieron todas sus pertenencias debido a un incendio, esto en Guadalupe de Cartago. Destacamos además la rápida acción de los bomberos que evitó que el fuego acabara con más casas. La instalación eléctrica clandestina provocó la pérdida total para 5 familias del sector del Dique, frente a Las Américas en Guadalupe de Cartago. A las 10:50 de la noche, una explosión despertó a los vecinos y fueron segundos para que las humildes viviendas quedaran reducidas a cenizas. Que nos sucedió, se nos quemó la casa, se nos quemó casi toda la mayoría de la casa. Y nada más cuando escuché era un sonido grande y las llamas estaban encima mío. Yo estaba bien dormida, venía muy cansada. Prácticamente es un milagro que usted esté bien. Sí, porque era la única que estaba dormidita y cuando me di cuenta fue que más bien me iba a sacar, según yo, cosas, me devolví, no me dejaron. La intervención de varias unidades del Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego se extendiera a otras casas. Se trata de un sector en donde confluyen inmuebles, en su mayoría de madera, uno junto al otro. Abarcan un área total aproximada de 200 a 240 metros cuadrados que fueron totalmente afectados por el fuego. En el reporte inicial de despacho de las unidades teníamos información sobre posibles víctimas atrapadas en las estructuras. Sin embargo, al arribo de las unidades y en el control del fuego pudimos constatar que no había ninguna persona afectada. Estas personas pasaron la noche a la intemperie, pues no tenían a dónde ir. Lo perdieron todo. Solo les quedó la ropa que traían consigo. Prácticamente toda la noche estoy enferma, afónica. Sí, lo perdimos todo, desgraciadamente. Los vecinitos, la casita mía era la última y también se fue todo. Mis medicamentos, mis lentes. De ahí uno lo poco que tiene lo cuida porque es costoso. Yo vivo solita, entonces ha sido muy duro. Niños, él lloraba por su bicicletica, usted sabe la inocencia de los niños. Tenemos un chico de síndrome de Down, una adulta mayor y somos 5 familias prácticamente. Los vecinos del sector están auxiliando con comida y algunos víveres a estas familias, quienes necesitan de la solidaridad del pueblo costarricense. Mediante 2 allanamientos, la policía logró la captura de 2 hombres y una mujer sospechosos de venta de drogas en el Bajo Los Molinos y La Terraza, en San Rafael de Heredia. La investigación tardó aproximadamente un mes luego de recibir información confidencial. Durante la acción de los agentes judiciales lograron el decomiso de gran cantidad de droga, dinero en efectivo, así como un fusil de asalto AR-15. Y 2 jóvenes de 19 y 26 años y con amplio historial delictivo fueron detenidos por agentes de la Policía de Control de Drogas. La captura se dio luego de realizar 4 allanamientos en El Roble y también en Barranca de Punta Arenas. A los sospechosos les incautaron drogas, dinero en efectivo y un arma de fuego. La policía logró interceptar un vehículo en el cual viajaban 3 sospechosos de mantener un laboratorio clandestino de marihuana hidropónica. Una llamada anónima al 911 logró iniciar con la investigación, la cual llevó a los agentes de la Policía de Control de Drogas a detener a los sujetos. Los hombres ahora permanecen a la orden del Ministerio Público. Y también les informamos que un hombre de apellidos Morales tendrá que descontar 21 años de prisión. El sujeto figura como sospechoso de cometer encuentros sexuales con una persona menor de edad, así como difusión de pornografía infantil, abuso sexual y violación. Según detalló la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el año 2021 en el sector de Matina. La víctima, su sobrina, tenía en ese momento 10 años. El sujeto habría aprovechado en apariencia la cercanía con la menor para cometer el abuso. Mientras la sentencia queda en firme, Morales tendrá que descontar 6 meses de prisión preventiva. El Ministerio de Salud y la Caja buscan médicos especialistas. El objetivo es disminuir la lista de espera en todos los centros médicos del país. Los postulantes deben tener disponibilidad inmediata y llenar un formulario que se encuentra en las redes sociales del Ministerio de Salud. Según la Defensoría de los Habitantes, hay más de 1 millón de citas en listas de espera. Un asegurado tarda en promedio 1 año para que se realice una cirugía.
Y la Dirección de Migración y Extranjería actualizó la lista de requisitos para ingresar a Costa Rica. En el caso de los nicaragüenses, la vigencia del pasaporte se redujo a 3 meses para el primer ingreso, con la posibilidad de visado doble para quienes viajen vía aérea y utilicen el país cuando deban realizar escalas. Los colombianos contarán con las mismas reglas para estos, que se podrán realizar visados hasta por 5 años. En el caso de los venezolanos y también los haitianos, deben ahora tener una visa de tránsito para poder ingresar hasta Costa Rica. Todos los cambios se producen para disminuir la migración ilegal en nuestro país. Hablamos de las condiciones del tiempo. Para este viernes predominarán las lluvias dispersas en el Valle Central y tormenta eléctrica en el Pacífico. El aumento de la intensidad del viento alisio y los factores locales son las razones que favorecen a una disminución de las lluvias, pero no se confíe. Para este fin de semana se prevé, como hemos informado, que se incrementen los aguaceros por la afectación de la tormenta indirecta, la tormenta tropical Julia, que nos estaría afectando, sí, de manera indirecta. Se estima en horas de la tarde chubascos aislados en regiones del Pacífico Central y Sur e incluso de forma más dispersa en la península de Nicoya. Hacia las horas de la noche se mantendrán cielos parcialmente nublados tanto en regiones del Pacífico como Valle Central, mientras que en la zona norte y la provincia de Limón se estiman condiciones mayormente nubladas y lluvias de forma intermitente, sí de débil intensidad. Y los efectos indirectos de la tormenta tropical Julia no serán solo de lluvias, también se intensificará el oleaje. Se espera que esa condición se presente en las costas del Pacífico y también en el Caribe. Tome las medidas del caso porque a partir del domingo el oleaje podría alcanzar hasta los 3 metros de altura. Además, para los primeros días de la próxima semana se esperan mareas altas que podrían ocasionar inundaciones en las zonas costeras del país. Con vientos en algunos de estos lugares hasta de 30 a 40 kilómetros por hora, soplando hacia la costa. Entonces va a haber mar picado superpuesto a marejadas de fondo, de manera que también hay precaución para la navegación de embarcaciones pequeñas y bañistas. Un delincuente se ocultaba de la policía pagando solo 2.000 colones por noche en un cuarto. San José se ha convertido en un espacio predilecto para que los delincuentes se puedan ocultar ahí. Así es, Jocelyn, tenemos en estos momentos a Gustavo Díaz desde la zona. Adelante, Gustavo, muy buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Y es que en el centro de San José, tomando como referencia la avenida 9 en el norte y hacia la avenida 10 ya en el sur, todo ese sector del centro de San José resguarda al menos unas 400 cuarterías. 6 de cada 10 de estos establecimientos son rentados por delincuentes que la policía identifica como carteristas, como asaltantes y como timadores. De hecho, que allí incluso han detectado en la última semana teléfonos celulares que robaron del asalto a un autobús, también armas de fuego y hasta datáfonos que se llevan de los locales comerciales. 3 casos recientes muestran la situación real de cuarterías. En este hotel en Avenida 9 se ocultaba un hombre que robaba en viviendas después de dormir a sus víctimas. El caso más reciente ocurrió en Avenida 18, calle 10, donde atendieron una alerta de disparos por 2 jóvenes, quienes se ocultaron. Con la autorización, la policía ingresó y ubicó 2 armas de fuego y 24 municiones, así también cuchillos y drogas. Ubican diferentes puntos de estos, cometen actos delictivos, llegan a refugiarse en esto, a cambiar de vestimenta, a cambiar cosas para que no los identifiquen tan fácil, a guardar las cosas que han hurtado o han robado en su momento y volver a salir a cometer otro hecho delictivo. Aquí las personas, por lo general, lo que hacen es fijarse en la vestimenta de las personas. Para las autoridades se contabilizan solo en el centro de San José 400 cuarterías. En al menos 6 de cada 10 establecimientos, delincuentes alquilan habitaciones. Que se prestan para convertirse en guarida de vendedores de drogas, asaltantes, entre otros delincuentes que se mueven por la ciudad.
sí es importante hacer la diferencia, porque siempre el cuestionamiento es ¿qué están haciendo las autoridades? Hay tres tipos de espacios. Uno es el hotel o el hotelucho en términos muy coloquiales, que está amparado una patente. Uno de los casos más preocupantes en las cuarterías se desarrolló hace una semana. 4 asaltantes de un bus Entre Ríos se ocultaron en una. La fuerza pública recuperó 11 teléfonos robados a los pasajeros. Además, se les decomisó armas de fuego y pasamontañas. Conversamos con un hombre que en su momento fue detenido por la policía dentro de una cuartería. Normalmente, como no solo en las cuarterías, en cualquier lugar, en cualquier hotel de San José, desde el más caro al más barato, porque hay delincuentes de cualquier tipo ya, de estilo, muchos, unos que tienen plata, otros que no, otros que son adictos, que duermen en un cartón igual que yo. Entonces en cualquier lugar pasa eso, papi. Pero una cuartería es fácil para ocultarse de la policía también. Todos los lugares así como eso, donde cobran para cualquier hotel. En una cuartería pueden pagar desde los 2.000 colones en adelante por noche. Quienes permanecen allí conviven con delincuentes. Se ocultan los delincuentes que son, se embriagan y pasan por momentos muy duros, golpeando las paredes. Entonces uno como mujer solo se asusta. Yo me asusto porque al menos el domingo le cuento que había un hombre ahí bien tomado y ahí hay menores de edad. La policía identificó en el sector de Avenida 9 la mayor cantidad de locales y establecimientos en donde duermen delincuentes. Muchos se preguntan qué hacen con los propietarios de esos establecimientos. La policía asegura que son lugares subrentados. El dueño al final no sabe, lo renta a otra persona y no sabe quiénes están ingresando allí, así que se pierde la trazabilidad para poder imputar a estas personas en el centro de San José. Este reporte a esta hora de Gustavo Díaz para Noticias República. Muchas gracias a Gustavo por esta información. Bueno, hace pocos minutos un entrenador de boxeo fue condenado a 75 años de prisión por abusos sexuales a menores. Fabián Mesa nos informa desde Pavas. Adelante, Fabián. Alejandra, detallamos que aunque se dictaron 75 años de cárcel, tenemos que confirmar que por las reglas de nuestro Código Procesal Penal se reducen, oiga bien, a 18 años de cárcel por delitos sexuales en contra de 4 menores de edad. Me acompaña el fiscal que llevó este caso, don Mario Andrés Castro Oconitrillo, que nos va a brindar declaraciones y a explicar qué fue lo que dijeron los jueces. Don Mario, bienvenido. Yo quería preguntarle precisamente eso. ¿Cómo justifican los jueces esta sentencia de tantos años de cárcel? Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, el tribunal se dio a la tarea minuciosa de analizar cada elemento de prueba, no solo documental que ya se tenía en el proceso, sino cada uno de los testigos que fueron ofrecidos para el debate, ofrecidos lógicamente las personas menores de edad, así como sus padres, donde se logró determinar, de acuerdo al análisis que hace el Ministerio Público, que es así reforzado por el tribunal, que se demuestra efectivamente que tanto los testimonios de estas víctimas son congruentes en su totalidad con lo que responden sus padres en el contradictorio. De ahí que considera el Ministerio Público que el análisis que hace el tribunal fue el adecuado. El Ministerio Público está satisfecho, pese a que en un primer momento el Ministerio Público solicita la imposición de 85 años de prisión. De acuerdo a la normativa de nuestro país, deben de adecuarse en ese momento a 21 años de prisión, que era lo que el Ministerio Público estaba solicitando de acuerdo a las reglas del concurso material, tomando en consideración que la pena máxima que estábamos solicitando era 7 años por el delito más grave, el triple serían 21 años, sin embargo el tribunal toma la decisión de imponerle por el delito más grave la pena de 6 años de prisión. Si hacemos la ponderación, que si bien es cierto el tribunal impone 75 años de prisión, haciendo las reglas del concurso material, lamentablemente, y así está nuestra normativa, se readecúan a 18 años de prisión. Sin embargo, como se reiteró en las conclusiones, don Marco era merecedor de los 85 años de prisión, o bien de los 75 años de prisión, que es una situación que ya se los aleja a nosotros de las manos, que debe cumplir 18 años de prisión, pero en síntesis el Ministerio Público satisfecho con la pena dictada. Le agradecemos al fiscal de este caso y vamos a escuchar ahora al juez, porque según la defensa, la declaración de estas
3 jovencitas que vinieron a juicio era una fantasía. Sin embargo, esto le dijo el juez al acusado en el momento del por tanto. Veamos. La respuesta es que acá no hay ningún tema fantasioso para estas 3 personas menores de edad que declararon y para la cuarta que no vino a declarar. Se hará un apartado, por cierto, con respecto a la situación de ella. Pero estas 3 personas simplemente vinieron de manera honesta y sincera a narrar los hechos de los cuales fueron víctimas. Y se descartó, porque si la defensa lo que pretende hacer ver es que es un tema de fantasía o de imaginación de ellas, lo cierto es que eso es una mera especulación. Una mera especulación tanto de su defensa técnica como material. Porque estas personas menores de edad vinieron a señalar a usted como el autor y de los ataques sexuales. O sea, señalan siempre a Marco Antonio Delgado Picado como la persona que abusó sexualmente de ellas. Termino indicándoles un elemento muy importante. Pese a la condena, solamente una de las víctimas recibe una indemnización cercana a los 13 millones de colones, porque las otras víctimas ni siquiera solicitaron indemnización por los delitos que sufrieron, porque para ellas no era un asunto de dinero, sino que era un asunto de justicia. Entonces, en resumen, 75 años de prisión contra el entrenador de boxeo, reducidos a 18 años de cárcel. Este es un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias por la información. Mediodía, 40 minutos. Nuestro país se prepara para los posibles efectos indirectos que provocaría la tormenta tropical Julia, que afectará Nicaragua como huracán categoría 1. Ya está con nosotros Roberto Brenes para ampliarnos detalles. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias. De hecho, hace algunos minutos llegó un nuevo informe del Instituto Meteorológico Nacional con más detalles de este fenómeno que se encuentra en el Mar Caribe. Y quiero compartírselos, iniciando con una pregunta que es muy frecuente. ¿A cuánta distancia se encuentra esta tormenta tropical de territorio nacional? Vamos de inmediato a observarlo con la ayuda de la aplicación Windy. Si trazáramos una línea recta entre Limón y la tormenta tropical Julia, la distancia sería de 1.113 kilómetros. Esa es la distancia de territorio nacional y este fenómeno. ¿De cuántos son sus vientos? Bueno, ahí la aplicación nos indica que hay rachas de viento de 43 millas por hora, que son aproximadamente unos 60 kilómetros por hora. Coincide con el reporte que nos emitía el Centro Nacional de Huracanes en Miami, que decía que hay vientos que incluso alcanzan los 65 kilómetros por hora o más y se desplaza a 30 kilómetros por hora por este sector del Mar Caribe. Se trata del suroeste del Mar Caribe. Vean ustedes que está frente a las costas de Colombia y continúa su recorrido hacia la región centroamericana. Lo más reciente en cuanto a fenómenos que tenemos es el huracán Ian, que mantenía más bien una dirección hacia el norte y pasó por Cuba hacia Florida. Este más bien lleva una dirección hacia el oeste y por eso se espera que para el sábado en la mañana esté frente a las costas. Ahí lo tienen ustedes. Ahí avancé la aplicación hacia el sábado. Vean dónde estaría ubicado esta tormenta tropical, justo frente a las costas de Nicaragua, a unos 400 kilómetros aproximadamente de territorio nacional. Es por esa razón que se espera que ya a partir de ese día se empiezan a sentir los efectos indirectos del fenómeno sobre territorio nacional. Y ya para el domingo ingresaría a territorio nicaragüense convertido en un huracán categoría 1 o a lo sumo un huracán categoría 2. Explicaban los expertos del Instituto Meteorológico Nacional que ha sido un fenómeno que se ha trasladado muy costero y esa fricción impide que haya tomado mayor fuerza con más velocidad. Pero ¿cómo se preparan las zonas de nuestro país que podrían resultar afectadas? Les hablamos de Quepos, San Carlos, La Cruz, Parrita y Liberia, que dicen estar activando todos los protocolos para atender las posibles afectaciones por lluvias.
5 cantones del país con posibles afectaciones por lluvias ya realizaron las coordinaciones necesarias para atender las emergencias. Como comité ya nos estamos preparando, hemos revisado la lista de albergues que tenemos disponibles, que cumplan con todos los requisitos que pide el Ministerio de Salud, revisando la bodega que cuente con algunos diarios para prepararlos en caso de evacuar personas ya a los albergues, también cobijas, colchonetas, etcétera. Se basa principalmente en tener habilitados sitios de albergues en 4 de los 5 distritos con personal ya capacitado a nivel de los comités comunales de emergencia. Estamos debidamente aprovisionados en nuestras bodegas con frazadas, con colchas, con alimentación para poder abrir de forma inmediata cualquiera de estos albergues. En San Carlos y La Cruz también aseguran tener identificados puntos más propensos. Es importante destacar que con base en los diferentes eventos que hemos sufrido anteriormente en el Cantón de San Carlos, hemos tomado algunas medidas. Se tienen identificados algunos lugares en caso de que sea necesario la habilitación de un alojamiento temporal. Sí, ya tenemos todo un plan de trabajo con comités comunales de emergencia. Hacemos toda una revisión de los insumos que tenemos en caso de que tengamos la necesidad de habilitar albergues. Detectado también las instalaciones que ya se utilizan en nuestro cantón para albergue de personas afectadas. Parrita es un cantón que se ha visto afectado por los fenómenos naturales durante los últimos años y por eso aseguran estar preparados para atender una posible nueva emergencia. Tenemos debidamente preparados los distintos albergues que en caso de ser necesarios van a ser abiertos para atender cualquier eventual emergencia. Desde la Comisión Municipal de Emergencias queremos seguir haciendo un llamado a la prevención. Hemos venido realizando trabajos arduos, responsables, con el fin de tratar de mermar los posibles daños producto de cualquier tipo de fenómenos naturales. Los comités locales de emergencia de esas instituciones ya cuentan con maquinaria para atender posibles derrumbes. Pero lo más importante, ¿cómo debemos prepararnos para afrontar de la mejor forma los efectos indirectos de esta tormenta tropical? Estos son detalles muy valiosos que vamos a desarrollar en compañía del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado, que ya nos acompaña vía Zoom. Don Alejandro, primero que todo, gracias por estar acá en Noticias Repretel. La primera pregunta que queremos realizarle es precisamente, según lo que han conversado con el Instituto Meteorológico Nacional, ¿cuándo nuestro país empezaría a sentir los primeros efectos de esta tormenta tropical y cuáles zonas específicamente? Muy buenas tardes, don Roberto, y buenas tardes para todos los televidentes. En realidad ya empezamos a sentir algunos cambios en nuestro país, como por ejemplo un incremento pequeño, pero que tiene relación con la tormenta tropical Julia, y es en el patrón de vientos. El otro tema importante es que según la reunión que mantuvimos con el Centro de Operaciones de Emergencia el día de hoy y con la información que nos brinda el Instituto Meteorológico Nacional, el domingo sería el día en el que tenemos que poner más atención y por lo tanto el seguimiento lo estaremos haciendo durante las próximas horas. Esto para valorar si fuera necesario incrementar alguna alerta, especialmente en la zona del Pacífico Central y Sur. Don Alejandro, otro tema importante. Ayer observamos que se elevaron las alertas de verde a amarillo para la zona del Pacífico Sur de nuestro país y también la zona norte. ¿Qué significa eso? ¿Qué actitud deben tomar las personas ante este tema? Significa lo que ya acabamos de ver en la noticia, que los enlaces, es decir, los comités municipales de emergencia, a través de la coordinación interinstitucional, empiezan un proceso de preparación, por ejemplo, con la identificación de los posibles sitios de albergue. Y muy importante, la comunicación que tienen hacia la ciudadanía en general en cada uno de los cantones. Don Alejandro, ¿qué riesgo implica la influencia indirecta de esta tormenta tropical, tomando en cuenta que ya nuestro país tiene suelos muy saturados ante la reciente actividad lluviosa? Bueno, ya lo dijo usted, don Roberto, los riesgos están latentes, la crecida de los ríos, los posibles deslizamientos, muy importante el cómo nos vamos a manejar en nuestras carreteras, si solamente es necesario hacerlo. Eso es fundamental para prever cualquier accidente. Me parece fundamental también que mantengamos información
a base de los entes oficiales. Evitemos también transmitir toda aquella información que se considera como falsa y siempre nos informamos por el IMN, por ejemplo, las páginas de la Comisión de Emergencias. Don Alejandro, ahora usted que está desarrollando este tema, ¿cómo persuadir a las personas para que realmente tomen acciones, hagan caso también al llamado de las autoridades, tanto de la Comisión Nacional de Emergencias como la Fuerza Pública, que sabemos que está en las comunidades dando este mensaje? Por ejemplo, una evacuación. ¿Cómo persuadir a la población sobre este tema? Bueno, en este momento no estamos evacuando personas, pero es muy importante su pregunta, don Roberto. Yo creo que cada persona tiene que valorar el nivel de riesgo en el que está expuesto. En este caso, creo que las personas que viven cerca de los ríos o en zonas de deslizamiento, hago un llamado para que hagan caso a las autoridades. Las autoridades no actúan de manera reactiva, hay todo un componente de trabajo con el ente científico, en este caso el Instituto Meteorológico Nacional. La Fuerza Pública es parte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, así que cualquier acción que se tome viene respaldada por toda esta información científica y por todo el cuerpo que integra el Centro de Operaciones de Emergencia. Es para salvar su vida que lo hacemos. Esa coordinación interinstitucional garantiza la seguridad de todos los ciudadanos de este país. Don Alejandro, de nuevo, muchísimas gracias por esta valiosa información. Gracias a usted, don Roberto, y buenas tardes. Que esté muy bien. Bueno, nos vamos a mantener al tanto de los nuevos informes que surjan en relación a la tormenta tropical Julia. Recordar que se espera un reforzamiento de la actividad lluviosa para toda la costa del Pacífico, también el occidente del Valle Central y la zona norte de nuestro país. Continúen ustedes con más. 10 minutos nos separan de la 1 de la tarde. Además de las infecciones respiratorias, un virus está afectando a los menores de 5 años, a quienes les provoca llagas en manos, pies y boca. En la clínica de Coronado, por ejemplo, ya detectaron casos desde la consulta externa. El Coxsackie es un virus que afecta generalmente a niños menores de 5 años. Se caracteriza por inicio de fiebre, malestar en general y pérdida del apetito. Se prolonga por 2 días y luego aparecen vesículas en algunas partes del cuerpo. Es muy contagioso, entonces muchas veces lo que notamos acá en los centros de atención de enfermedades respiratorias es que la mamá nos trae a un niño que se ve enfermito y que a los días ya podemos ver las lesiones propias de la enfermedad provocada por el virus del Coxsackie. ¿Cuáles son los síntomas? Cansancio, fiebre, dolor de cabeza y finalmente las lesiones en piel. Por ejemplo, en la clínica de Coronado, en las últimas semanas fueron reportados varios casos en consulta externa. Que le llamamos ano, mano, boca, ¿verdad? Sigue siendo muy contagioso. Nos reportan muchas veces en un kinder, en una escuela, en un maternal, de que llegó un niño y pues contagia a los demás por la actividad normal de los niños, donde nos reportan que el niño tiene flemas, rinorrea, mocos, fiebre, tos y que la mamá comenzó a verle lesiones, vesiculitas en la boca por dentro, en la mucosa oral y en las manitas. Y eso es lo que lo diferencia finalmente, ¿verdad? De una gripe, de un catarro común y corriente a una infección, una enfermedad exantemática más que logra causar en niños pues algunas lesiones que son autolimitadas, como dice la gente, que se cura solo, que el tratamiento es sintomático, acetaminofén y medicamentos para el resfrío en general. La medida más importante que pueden aplicar los niños es el frecuente lavado de manos. Si los menores están con este virus, se recomienda no enviarlos a guarderías, a los CENSINAE o a centros educativos. Y padres de familia se muestran muy preocupados por las amenazas de tiroteo en algunos centros educativos del país. Durante el año 2022, el MEP ya registra 18 incidentes de ese tipo. Con gran preocupación, así se muestran padres de familia ante las amenazas de tiroteo que toman los centros educativos del país. El más reciente hecho se dio el pasado lunes y obligó a docentes del Liceo León Cortés Castro en Grecia a suspender las lecciones, luego que a través de redes sociales se diera una amenaza. Y ahí están los nietos de uno, sobrinos, hijos. Yo tengo familiares que son educadores, algunos, y es preocupante porque en cualquier momento se puede desatar una situación como en Estados Unidos. Yo pienso que velar por una buena seguridad, ¿verdad? Para todos los estudiantes. Sí, correcto. ¿En el país habrá esa seguridad o se cuenta con esa capacidad? Yo pienso que no. Por el momento no hay capacidad para que tenga el país esa seguridad, ¿verdad? Para los estudiantes.
Según detalló el Ministerio de Educación Pública, en el año 2019 se dieron 3 amenazas a estudiantes. En 2020 no se dio ningún tipo de incidencia. En el año 2021 fueron 2 casos, pero en lo que va de este 2022 ya suman 18 amenazas. Lamentablemente, dentro del grupo de estudiantes también se colan estudiantes que están involucrados en grupos criminales de venta de droga, de distribución de narcomenudeo y hasta de asaltos, robos y hurtos entre los mismos compañeros. De ahí que los centros educativos deben aplicar medidas que prevengan eventos que... Entre los registros del MEP, Alajuela, el área norte de la capital y Desamparados son los lugares con mayor incidencia. Actualmente se está dando un fenómeno en donde se está romantizando ciertos asesinos seriales. La acumulación del estrés, el mal gestionamiento del enojo puede hacer que los chicos, al no saber cómo expresarlos de una forma, llegue y tienden a desquitarse ese enojo con sus compañeros, con sus maestros, incluso hasta con sus propios padres. Entre los centros educativos que además han registrado amenazas de seguridad de este tipo están el Instituto de Alajuela y el Liceo Monseñor Rubén Odio en Desamparados. Los vecinos de Barreal de Heredia no tomaron con buenos ojos la intención del MOP de quitarles el viejo puente Beli, el que se ubica en el Castela, para enviarlo hasta Cambronero. Alonso Solís habló con ellos y nos trae la siguiente información. Adelante, Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Barrial de Heredia. Les voy a contar y enseñar qué es lo que está provocando el malestar de los vecinos. Porque son estas dos estructuras. Un puente Bailey que está ubicado aquí hace prácticamente 12 años y este puente que salió de mantenimiento hace aproximadamente también 10 años. Esto es lo que está causando la polémica, ustedes sabrán, y es parte del escenario de la Ruta Nacional número 1, pero ahora el MOP quiere quitar ese puente Bailey para habilitar nuevamente el paso por Cambronero. Todo esto está generando una molestia para los vecinos de Barrial, sobre todo en este sector, porque este puente ahora es utilizado por los peatones. Allá hay 2 centros educativos, estamos hablando de 2 colegios que utilizan toda esta zona como paso peatonal. La propuesta del ministro es habilitar un carril en un puente Bailey y este otro puente también habilitarlo para otro carril. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con los peatones? ¿Por dónde van a cruzar todos estos estudiantes? Eso es parte de las quejas que tienen los vecinos de Barrial a esta nueva idea del ministro de Obras Públicas y Transportes. Lo vamos a ver. Los vecinos de Barrial de Heredia consideran que la idea del ministro del MOP de quitarles el puente Bailey en Castella solo evidencia que no conoce la zona. Queremos instar más bien al señor presidente, don Rodrigo Chávez, y al señor ministro, don Luis Amador, para que desistan de la idea de quitar el puente Bailey que se encuentra aquí adjunto, ya que va a traer grandes consecuencias. Este puente llegó de forma provisional en 2011 como estrategia para combatir las presas que provocaba la Platina, pero casi 12 años después sigue ahí. Ya es parte de la General Cañas, que recibe diariamente 90.000 vehículos. El MOP ahora quiere cambiar el puente de 2 vías por uno de una sola vía y rehabilitar nuevamente la antigua estructura. Nos podríamos imaginar en este puente tan angosto, circulando una gran cantidad de carros, camiones, junto con los alumnos. Ellos generalmente entre 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana y a las 3 de la tarde es cuando una gran cantidad de alumnos, personal administrativos, cruzan este puente. Un puente tipo Bailey es una opción económica y fácil ante problemas viales. Solo se necesita estabilizar la base para luego anclar sus partes, con reforzamiento dependiendo el peso a soportar. Esta estructura lleva 10 años sin mantenimiento, por lo que los expertos dicen que antes de removerla debe ser minuciosamente revisada. La importancia es que al ser modulares, cada módulo se revise que está en buenas condiciones. Puede ser que algún camión lo haya golpeado y haya dañado un módulo, pero eso no daña el puente, daña solo ese módulo, y es importante revisar las características de cada uno de los módulos que se están desarmando. El plan original dentro de la intervención de la ruta hacia San Ramón contemplaba la ampliación de este cruce, pero las obras fueron suspendidas por la actual administración.
12:57 de la tarde. Este reclamo que hacen ahora los vecinos de Barrial no son los únicos, porque las cámaras empresariales de hoteleros y también de sectores comerciales están pidiéndole al ministro y al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, que declare una emergencia nacional por el tema del estado de las carreteras. Ya lo repasábamos para el día de hoy. Son por lo menos 8 los recorridos que se mantienen cerrados o con pasos regulados. Vamos a verlo. Los empresarios, comerciantes, hoteleros y transportistas se reunieron con autoridades del CONAVI, en donde catalogaron de urgente que se declare emergencia nacional por el estado de las carreteras de nuestro país. Reconociendo que ha habido un abandono en la inversión en obra pública en los últimos años, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se declare una emergencia nacional en relación al estado de la infraestructura vial, y de esta forma que se puedan poner recursos a disposición de los entes técnicos para hacer las reparaciones efectivas y el mantenimiento adecuado. El sector viene de momentos difíciles por la pandemia por la COVID-19 y las malas carreteras empeoran la situación. Los hoteleros están preocupados por la temporada alta que se aproxima y no hay cómo garantizarle seguridad a los extranjeros. No le estamos ofreciendo a los turistas seguridad vial. El turista viene, renta un vehículo y se desplaza por 10 o 14 días por todo el territorio nacional. Y con todas las carreteras en el estado que están, es muy preocupante. Otro punto importante que señalaron fue la disminución en los peajes, esto para permitir el transporte de mercancías, así como de las personas, de una manera más eficiente. Sabemos que Costa Rica tiene un rezago importante de inversión en infraestructura, y pues eso nos tiene muy preocupados. Ya son varias las semanas con fuertes lluvias y no hay rastro de que se declare emergencia nacional. Los cierres en las principales carreteras del país tienen un efecto en cadena. Los representantes de UCAEP ante los diferentes consejos, como CONAVI y otros, están haciendo realmente una tarea importante para poder trasladar todas las necesidades del sector productivo a gobierno. Los comerciantes de distintos sectores resaltaron la urgencia de tomar medidas para la Ruta 1, intervenir el hundimiento en la Ruta 27 y la problemática en la 32. 1:00 de la tarde. A esta hora es importante repasar también el estado de las carreteras para este fin de semana, así que ponga atención a las siguientes pantallas, porque esta es la información que actualizó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a eso del mediodía de este viernes. Cerrado la ruta número 1 en el sector de Río Jesús, esto es en San Ramón, muy cerca del Empalme. Esto es un cierre total preventivo. Además, también en la ruta número 1, el sector de Barranca, por el barrio Carmen Lira, donde desde inicio de semana cayó material y no ha llegado maquinaria para limpiar esa zona. En la ruta número 2, al otro extremo del país, en la Interamericana Sur, hay 2 cierres, en el kilómetro 47 y en el kilómetro 49. En el sector de las Hortensias es una socavación de la vía y se mantiene paso regulado con horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, lo que quiere decir que a las 6 de la tarde le cierran el paso. Seguimos, porque la ruta 228 entre Copalchí, en el sector de Cartago, tiene un cierre total por un hundimiento. No son las únicas, porque también se une la ruta nacional 301 Bijagual en Acosta, con un cierre total producto de un deslizamiento. Además, la ruta 415, que ya lleva meses cerrada en el sector de entre la Alegría y la Pascua, esto en Siquirres, tiene el colapso de toda la carretera e impide el paso a varias comunidades. Y cierro con la ruta 734 en el sector de Venado en San Carlos, por el cierre total después del colapso de un puente. Son las rutas que se mantienen cerradas en este momento, según los datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y así se van a mantener durante el fin de semana. No se habla de nuevos trabajos para habilitar estas rutas que ya se han mantenido con problemas durante toda esta semana. Además, hay que recordar que se espera la llegada de esta nueva tormenta tropical que pase de forma indirecta por territorio costarricense, lo que va a estar aumentando la cantidad de lluvias, así que las zonas que ya tienen pues puntos complicados, puntos con deslizamiento, hay que ponerle mucha atención para todos los conductores para que tengan mucha precaución durante todo este fin de semana. Aquí en el sector de Barrial de Heredia, donde nosotros nos encontramos, la propuesta del MOP todavía no es definitiva, no se sabe cuándo van a iniciar con este proceso para cambiar el puente Bailey o habilitar este puente de concreto, así que por supuesto que nosotros los vamos a mantener al tanto, compañeros y televidentes, de todo lo que va a pasar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esta es la información que tenemos desde el sector de Barrial
en Heredia. Soy Alonso Solís para Noticias Repretel. Muchas gracias a Alonso por esta información. 1:02, hacemos una pausa, pero ya casi estamos de vuelta con más de Noticias Repretel. Buenas tardes, 1:05. El gobierno de la República ya hizo público a través de un proyecto de ley su intención de permitir el consumo recreativo de marihuana en Costa Rica. De hecho, ayer por la tarde ya teníamos los primeros datos del detalle de este proyecto de ley. Hoy invitamos a representantes de varias de las posiciones respecto a este tema. Voy a empezar por doña Paula Picado, es psicóloga clínica e integrante además de la Comisión Institucional del IAFA sobre cannabis. Doña Paula, bienvenida. Para ustedes, ¿es una buena o una mala noticia la iniciativa de permitir el consumo recreativo de la marihuana? Bueno, muy buenas tardes. Nosotros como comisión en este momento estamos en revisión del documento, ¿verdad? Sobre todo para ver la visión que tiene en la parte de tratamiento, prevención y demás, y lo igual la parte de los porcentajes en relación a los programas y cómo se van a intervenir o cómo se van a invertir también estos recursos en cuestión de la prevención. Más allá, ¿verdad?, del hecho de decir, bueno, ya existe un proyecto previo que es el de cannabis medicinal y uso terapéutico y ahora con el que estamos llamando con uso no medicinal, ¿verdad? Lo que queremos hacer es tomar en cuenta cómo prevenir a la población de que no se realice un uso desmedido, un uso que de alguna manera pudiese crear repercusiones y aumentar las atenciones y las repercusiones a nivel de salud. ¿Ustedes ven algún problema en que la gente use recreativamente porque quiere la marihuana? Ese es un término que en realidad no se pone en práctica, o sea, nunca vamos a pensar allá de recreativo una sustancia, ya la gente la utiliza. Sí, ¿verdad? Por eso, más allá lo que quiero saber es más allá del texto del proyecto. Ajá. ¿Okay? Si en principio el IAFA está de acuerdo o en contra, ya no del proyecto, sino del consumo recreativo de la marihuana. Todas las personas que estén utilizando una sustancia psicoactiva con fines no medicinales va a ser repercutorio para su salud. Entonces, evidentemente el IAFA nunca va a apostar a aquel hecho que las personas estén consumiendo. Sin embargo, sabemos que en este país no se penaliza el consumo de sustancias y ya está en escena, y para eso trabajamos con la población que necesita atención especializada. Gerard Murray fue candidato a diputado de la República, presidente de Costa Rica Alchemy y activista canábico. Don Gerard, para ustedes supongo es una buena noticia. Pues sí, yo creo que incluso para todos los costarricenses, especialmente por las circunstancias en las que vivimos, no solamente en la parte económica, sino en la parte de salud. O sea, esto viene a garantizar el proyecto que se aprobó anteriormente para que las personas puedan adquirir cannabis de forma segura, y este proyecto de ley también. Lo que pasa es de que considero que es una pérdida de tiempo por parte del gobierno, porque la ley anterior ya permite el uso terapéutico para mayores de 18 años. Entonces, la única forma de controlar lo que usted está diciendo es de que evitemos la palabra consumo recreativo, que no existe un consumo recreativo de ninguna sustancia, pero sí aprovechar lo que los estudios médicos dicen del cannabis, que es medicinal y es terapéutico. Y entonces, ¿cuál palabra usamos para consumir marihuana porque queremos consumir marihuana? Consumo responsable de una persona mayor de edad, así como está también con el hay alcohol, responsable. el cigarro. A lo que me refiero es, uno puede consumir alcohol por diversión. Sí, sí. Puede consumir marihuana por diversión. Correcto. Bueno, eso va a depender del estado emocional de cada persona y la forma de escape que busque. O sea, hacer ejercicio también lo hacen por diversión, ir a ver una película, comerse una hamburguesa, lo que sea. Pero la parte científica y real detrás del cannabis es de que es una planta medicinal con altos porcentajes de THC y terapéuticos con bajos porcentajes de THC. Entonces, cuando lo regulas de una forma real, en lugar de estar haciendo proyectos que van a perder el tiempo, como pasó ayer, que ya el diputado Fabricio Alvarado dijo que se va a oponer a esto, se va a perder demasiado tiempo. Fácilmente se puede utilizar lo mismo el cannabis recreativo con otro tipo de lenguaje, que es el consumo personal. Para ustedes, en principio, conceptualmente, el cannabis de uso, porque uno quiera, ¿es igual que ir a hacer deporte, comerse una hamburguesa? Evidentemente que no, ¿verdad? Porque al ser una sustancia psicoactiva tiene repercusiones a nivel neurológicas, sobre todo cuando se trabaja a nivel de largo tiempo, como decía el compañero, ¿verdad? Si es con un uso medicinal estamos hablando de estándares específicos, terapéutico con un sentido objetivo, terapéutico en el sentido de decir, tiene un fin específico. Cuando se hace de una forma desmedida o abusiva, que es lo que vos estás refiriendo. Claro, a lo que me refiero es fumar marihuana o consumir marihuana, no tiene que ser fumada cuando yo quiera, porque quiero. ¿Cómo le llamamos a eso? Es un uso irresponsable. ¿A usted le parece irresponsable? Claro. Cuando yo
consumo de marihuana porque quiero, ¿cómo se llama eso? Porque usted quiere. Es que, a ver, no nos podemos meter en la cabeza a la persona de decir por qué quiere hacerlo, si es por gusto. O sea, tal vez está pasando por una depresión, ansiedad o lo que sea, y el cannabis... O quiere, o quiere, sí, es que la mayoría de la gente fuma porque quiere. Igual que el alcohol. Si yo me quiero tomar una cerveza es porque quiero, pero no hay un uso recreativo de la cerveza, no hay un uso recreativo del cigarro. Lo hago porque quiero, porque soy mayor de edad, y el Estado debe garantizar la forma de cómo adquirirlo. Finalmente conocemos detalles del proyecto de ley. Ayer se trascendió ya oficialmente el texto y ahí nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, que permiten 30 gramos. Yo no soy bueno en matemática, pero según los cálculos que he leído en las últimas horas, 30 gramos equivale a unos 25, 30 cigarrillos. ¿Estoy bien? Dependiendo de la cantidad que usted le ponga a cada cigarrillo, gramo, por supuesto, pero digo en promedio. Pues sí, un buen puro es de 1 gramo y algo. ¿Un buen puro? Sí, te lo vas a fumar en puro. Puedes sacar 20 restos de cigarros. ¿Y eso no es mucho para el consumo personal? De hecho, yo creo que el número está mal, es antojadísimo. O sea, si lo hubiéramos basado por métricas, hubiera utilizado 28 gramos, que viene siendo una zeta, una onza, porque 3.5 gramos es un octavo. Entonces, usualmente la gente lo consume en medias o en una onza. Lo que me preocupa es los 30 gramos de tenencia, ¿a dónde? ¿En el carro o en la casa? Porque si dicen en la casa, el artículo que dice sobre el autocultivo va en contra porque dice que 6 plantas. Y una planta en óptimas condiciones te va a sacar 400 gramos, 300 gramos. Entonces... 400 cigarros. Pues sí. Entonces ahí la ley tiene que dejar claro exactamente qué quiere decir con tenencia de 300 gramos, si es en la casa o en la vía pública, ¿verdad? Teniendo en claro que ustedes están en el análisis del texto, pero en principio 30 cigarrillos o 6 plantas, que da 400 cigarrillos, ¿qué les parece a ustedes en el IAFA? Vamos a ver, el riesgo es que puedan desarrollar un trastorno por dependencia, ¿verdad? Y entonces cuando tenemos un consumo ya compulsivo, es cuando las personas empiezan a tener todo lo que son las deficiencias a nivel médicas y salud. Esa es la parte, digamos, y que dice el compañero, ¿verdad? O sea, una cuestión es tener un consumo responsable donde yo tengo conciencia, cuánto es mi límite, aunque diga que son 6 plantas o aunque me den la capacidad de tantos gramos. O sea, esto no lo voy a consumir porque más allá de esto me implica un riesgo a nivel de salud o implica un riesgo a nivel familiar. Entonces, esta es la parte que nosotros estamos ahogando. O sea, no el hecho de que me lo permitan o que exista una ley, necesariamente yo tengo que ir a probar el producto, yo necesariamente tengo que tenerlas sembradas en mi casa, ¿verdad? ¿Para qué las estoy utilizando? ¿Por qué las estoy utilizando? ¿Con qué fin lo estoy utilizando? ¿Verdad? Y lo que implicaría, ¿verdad? Que para esta ley se vería como un complemento en relación a que están regulando todas las otras, digamos, aristas que dejó la ley con uso terapéutico medicinal sueltas y de esta manera se estarían regulando. Entonces, habría que ver, ¿verdad? Desde la parte más comercial, ¿verdad? Que de pronto no es competencia del IAFA, sino de otras autoridades, pero que a nosotros sí nos preocupa que no sea la percepción de las personas en decir, bueno, ahora, aunque yo no quiera utilizarlo, voy a probarlo y lo voy a hacer de una forma desmedida, sin tomar en cuenta todos los riesgos propios de mi organismo. ¿Cuánto es un consumo de marihuana sin riesgo? No existe, porque la molécula del cannabis en realidad es muy dinámica. Entonces, dependiendo de sus antecedentes familiares y de su predisposición genética, podría ser muy riesgoso para usted, inclusive generar un brote psicótico. ¿No existe consumo sin riesgo de marihuana? No, en ninguna sustancia. ¿Usted opina igual, don Gerald? 30 segundos. Bueno, hay estudios que dicen de que la adicción es de un 9%, pero el 10% es el café y un 8% el chocolate. Y dice que la dependencia es un 3%, incluso muy por debajo de otras dependencias, otras sustancias. Entonces, creo de que en lugar de estar haciendo una ley antojadísima, deberíamos de reunirnos todos los actores y basarnos en la experiencia en otros países para hacer una mejor legislación. Y aprovecho como para ver si me pueden invitar a esa comisión que están haciendo como para dar algunos consejos, porque considero que en este tema en específico el IAFA debe enfocarse más en la prevención, en la parte obviamente de salud y salud mental de las personas, pero el Estado tiene que regular las sustancias y cada uno tiene que educarse. O sea, ahora la información está a un clic de distancia. ¿Lo invitan, doña Paula? Sí, claro, muchísimo. Gracias a ambos, doña Paula, don Gerald, por habernos acompañado en este tema, por supuesto, que apenas estamos iniciando en términos generales el análisis. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más de Noticias RPT. Volvemos a Noticias Nacionales. El costo de la vida disminuyó en septiembre, algo que no se presentaba desde julio del año pasado. Sin embargo, algunos productos aumentaron hasta un 16%. Génesis Castillo nos cuenta cuáles fueron esos productos. Adelante, Génesis.
Desde hace 39 años no se da una disminución tan significativa en el costo de vida, aunque hay un producto que sigue al alza y se trata de la papa, que subió un 16% solo en septiembre. Por ejemplo, un kilo de papa puede costar hasta 2.600 colones. El costo de vida bajó de un 12% a un 10% en septiembre. Hace 39 años no se presentaba una disminución tan significativa en los precios. Este mes es el primero desde julio del 2021 en que el índice registra una disminución, y esta variación mensual negativa es la más alta que se ha presentado desde julio de 1983, es decir, desde hace más de 39 años. Con la excepción de la papa, que subió un 16% en solo septiembre. Ya uno no compra como compraba antes, con estos precios no, mínimos, o sea, apenas lo básico. ¿Por qué cree usted que viene uno al mercado a buscar precios? Sí. Sí, exactamente. Para los amantes de la ensalada hay buenas noticias, porque el tomate bajó un 45%. Y el culantro un 20%. Por otro lado, la gasolina disminuyó un 12%. Estos productos influyen en que el costo de vida disminuya, aunque los consumidores sienten que los alimentos siguen caros. Estamos viviendo como una crisis que siempre todos los artículos suben, más los salarios se permanecen igual. Creo que todas las familias están sufriendo esto de las alzas en los precios. Pese a la baja, hay productos que subieron de precio. La papa un 16%, los frijoles un 5% y la manzana un 6%. De las aguas han afectado mucho la siembra, sobre todo en la papa blanca. La papa amarilla es un poquito más fuerte, y además de eso, la exportación de papa blanca es muy fuerte. O sea, se está exportando mucho a Centroamérica. Y entonces lo que es el mercado aquí en Costa Rica está muy escaso. La disminución en los precios de los combustibles ayuda a que los productos bajen. Los consumidores se preguntarán por qué el costo de vida está bajando si usted siente que todo está más caro cuando asiste a los comercios. Hay dos factores muy importantes que están influyendo en esta baja, y es que el precio del tomate y las gasolinas disminuyeron, y esto repercute cuando se hace el cálculo. Desde el Mercado Central, un reporte de Génesis Castillo para Noticias RPT. Y uno de los reportes de la sección Ojo al Hueco justamente muestran el mal estado de las calles frente al MOP en San José. Veamos. Buenos días, estamos aquí frente al MOP con estos tremendos huecos. Qué bonito, frente al Ministerio de Transportes. Cada vez estos huecos se hacen más grandes. Ojo con el hueco. Esto es acá en barrio Los Ingenieros, Upala, saliendo hacia Canalete. Quiero mostrarles un socavamiento que hay aquí en la vía que pasa en la ruta de Pasta Roma hacia San Antonio del Tejar en Alajuela. Como pueden ver ustedes, es producto de las lluvias y por la cantidad de caudal de agua que pasa por esta vía, trae las aguas llovidas. Esto sucede en barrio María Auxiliadora, residencial Vegas del Río, Acerrí. La Municipalidad de Desamparados dejó esto así hace 6 meses. No entubaron esa agua, lo cual está provocando obstrucción en la vía y el peligro de un accidente. Este hueco está aquí en carretera San Antonio hacia Río Azul, frente a calle Churuca. Este hueco ya tiene más de 9 meses de estar en esta calle, y los carros pasan por aquí, ya las motos, y hasta que no pase un accidente
creo que no le van a poner atención porque hasta que se oyen los carros donde se van en el hueco. No sé si es que no lo ven por el montón de agua que tiene, pero... Participe en la sección Ojo al Hueco si usted también conoce una calle en este estado. Grabe un video con 4 pasos sencillos. Usted mismo debe narrar la situación. Todo está lleno de huecos. Mencione el lugar. Sector de Alajuela, barrio San José. Grabe el video en posición horizontal y envíelo al 8880-5656 de la sección Ojo al Hueco. Gracias por informarse con Noticias Repretel. Es momento de conocer lo que es noticia ahora. La policía tiene en la mira las cuarterías. Allanamientos evidencian que ocultan armas, droga y hasta datáfonos robados. La tormenta tropical Julia se formó este viernes a casi 1000 kilómetros del país. Efectos indirectos se sentirán desde el sábado. Condenan a entrenador de boxeo a 75 años de prisión por abusos sexuales a sus alumnas. Pena se reduce a 18 años. Y los médicos alertan por un tipo de virus que afecta a los niños de 5 años y les provoca llagas en las manos, en sus pies y en la boca. Un delincuente se oculta de las autoridades pagando tan solo 2.000 colones por noche en un cuarto. La policía está tras 400 cuarterías en la capital. Gustavo Díaz con el detalle. Adelante, Gustavo. Saludos desde las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche es donde existe una incidencia mayor en el centro de San José de personas que bajo descuido se roban celulares y también billeteras, pero aún así también con mucha violencia, con armas de fuego y con puñal. Cada una de estas personas que en San José se han identificado utilizan una habitación dentro de una cuartería en la cual pueden pagar de 2.000 colones en adelante. Hay 400 en el centro de San José. Y venimos a esto porque en la última semana se han presentado 3 incidentes importantes en cuarterías. El último de estos fue donde la policía logró decomisar 2 armas de fuego a 2 personas que detonaron esas armas fuera de la cuartería y se fueron a esconder. Ubicaron drogas y también pertenencias robadas. Y ni qué decir de cuando asaltaron 4 delincuentes un bus del sector de Tres Ríos por Calle Vieja y se fueron a ocultar a una cuartería. También les decomisaron 11 teléfonos celulares, 2 armas de fuego, pero también pasamontañas. Esto es lo que en este momento está enfocando el trabajo de las autoridades, principalmente en el centro de San José. En conjunto muchas veces con los mismos propietarios de las cuarterías, con las mismas personas que viven ahí, ya que no podemos tipificar a todos como delincuentes, pero personas que por algunas otras condiciones de vida es el único lugar en el cual pueden pernoctar. A través de estas personas muchas veces nos indican o nos brindan información de algunas actividades. Bueno, y así como lo manifiesta don Deitel Beita, jefe de operaciones de la Policía Municipal de San José, existe una limitante muchas veces para las autoridades porque incluso las cuarterías no son reguladas por patentes municipales y son personas que rentan un lugar, un edificio y ellos mismos en una situación de explotar en la zona comienzan a alquilar esos espacios a los delincuentes. 6 de cada 10 cuarterías en su momento brindan alojamiento a este tipo de delincuentes en el centro de San José. Es el reporte a esta hora desde la capital, Alejandra. Soy Gustavo Díaz para Noticias Repretel. Un viejo problema de nunca acabar. Gustavo, muchísimas gracias por la información. Ayer hablábamos de la onda tropical 41. Resulta que ya esta mañana el fenómeno se fortaleció y se convirtió en la tormenta tropical Julia desde este viernes. Así lo confirmaron los expertos del Centro Nacional de Huracanes en Miami durante esta mañana. Pasó de depresión a tormenta tropical justo frente a las costas de Colombia y en su recorrido por el Mar Caribe. Se mueve hacia el oeste a una velocidad de 30 kilómetros por hora y continúa su paso hacia la región centroamericana. Estamos en alerta por el aumento de las lluvias a partir de mañana sábado.
estima en horas de la tarde chubascos aislados en regiones del Pacífico Central y Sur e incluso de forma más dispersa en la península de Nicoya. Hacia las horas de la noche se mantendrán cielos parcialmente nublados tanto en regiones del Pacífico como Valle Central, mientras que en la zona norte y la provincia de Limón se estiman condiciones mayormente nubladas y lluvias de forma intermitente, sí de débil intensidad. En temas judiciales, el entrenador de boxeo Marco Picado Delgado fue condenado a 75 años de prisión por al menos 6 abusos sexuales en perjuicio de 3 menores de edad. Sin embargo, la pena se readecuará a 18 años de prisión. Los jueces señalaron que Delgado es el autor responsable de cometer las agresiones sexuales en perjuicio de las menores de entre 12 y 14 años. Los hechos se dieron en un gimnasio ubicado en Alajuelita. Para los jueces, los testimonios de las menores son más que claros y no dejan duda de lo ocurrido. Para un monto total de 75 años de prisión, que por aplicación de las reglas de penalidad del concurso material de delito se reduce a 18 años de prisión, razón por la cual se le condena al demandado civil Marco Antonio Delgado Picado al pago de 10 millones de colones por concepto de indemnización del daño moral. Hacemos una pausa comercial y ya casi estamos de vuelta con Noticias Repretel. Bueno, de esta forma nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Noticias Repretel. Los esperamos a las 6:55. Que pasen muy bien. Gracias por seguir informándose en Noticias Repretel. 5 familias perdieron todas sus pertenencias debido a un incendio en Guadalupe de Cartago. La rápida acción del Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego acabara con más viviendas. La instalación eléctrica clandestina provocó la pérdida total para estas familias del sector del dique frente a las Américas en Guadalupe de Cartago. Una explosión despertó a los vecinos y fueron segundos para que las humildes viviendas quedaran reducidas prácticamente a cenizas. Total aproximada de 200 a 240 metros cuadrados que fueron totalmente afectados por el fuego. En el reporte inicial de despacho de las unidades teníamos información sobre posibles víctimas atrapadas en las estructuras. Sin embargo, al arribo de las unidades y en el control del fuego pudimos constatar que no había ninguna persona afectada. Y padres de familia se muestran muy preocupados por las amenazas de tiroteo en algunos centros educativos del país. El Ministerio de Educación Pública tiene un protocolo cuando se presentan este tipo de hechos de violencia. Uno de los últimos casos ocurrió en Grecia, en donde se debieron incluso suspender las lecciones. Yo tengo familiares que son educadores, algunos, y es preocupante porque en cualquier momento se puede desatar una situación como en Estados Unidos. Yo pienso que velar por una buena seguridad, ¿verdad? Para todos los estudiantes. Sí, correcto. ¿En el país habrá esa seguridad o se cuenta con esa capacidad? Yo pienso que no. Bueno, y además de las infecciones respiratorias, un virus está afectando a niños menores de 5 años a quienes provoca llagas en manos, pies y boca. En la clínica de Coronado, por ejemplo, ya detectaron casos en consulta externa. Se caracteriza por inicio de fiebre, malestar en general y pérdida de apetito. Se prolonga por 2 días y luego aparecen vesículas en algunas partes del cuerpo. La medida más importante que pueden aplicar los niños es el frecuente lavado de manos. Si los pequeños están con este virus, se recomienda no enviarlos a las guarderías, Sensinay y tampoco a los centros educativos. Es muy contagioso, entonces muchas veces lo que notamos acá en los centros de atención de enfermedades respiratorias es que la mamá nos trae a un niño que se ve enfermito y que a los días ya podemos ver las lesiones propias de la enfermedad provocada por el virus del Coxsackie. ¿Cuáles son los síntomas? Cansancio, fiebre, dolor de cabeza y finalmente las lesiones en piel.